En una celda oscura de un convento olvidado, un joven fraile limpiaba pisos en silencio. Nadie sabía su nombre. Nadie imaginaba que ese hombre humilde, de rodillas sobre piedra fría, cambiaría la historia de la fe católica para siempre. Su alma estaba herida. Había cruzado el mar buscando el martirio. Había enfermado, había naufragado, había perdido todo. Y ahora, en ese rincón de Italia, servía en las cocinas como si Dios lo hubiera olvidado. Pero Dios nunca olvida. Esta es la historia de San Antonio de Padua, el santo de los milagros cotidianos, el que encuentra lo perdido, el que une corazones, el predicador que hacía llorar a multitudes enteras, el hombre que sostuvo al niño Jesús en sus brazos. Pero antes de los milagros, hubo sufrimiento. Antes de la luz, hubo oscuridad profunda. Antes de la santidad, hubo una prueba espiritual que casi lo destruye. Si alguna vez perdiste algo que amabas, si alguna vez sentiste que tu vida no tiene sentido, si alguna vez dudaste de tu propio camino, esta historia es para ti. Déjame un like si quieres conocer cómo un joven portugués rechazado por su familia, enfermo, perdido y humillado se convirtió en uno de los santos más amados del mundo. Y comenta, ¿qué has perdido alguna vez? Porque Antonio todavía escucha. Ahora sí, volvamos a esa celda fría. Volvamos al principio, cuando Antonio todavía se llamaba Fernando, y su corazón ardía con una fe profunda que el mundo aún no conocía. Lisboa, Portugal, año 1195. Una familia noble, un niño llamado Fernando que lo tenía todo: educación, futuro brillante, comodidades que otros apenas soñaban. Pero Fernando no dormía tranquilo. Desde niño sentía algo ardiendo dentro, una inquietud espiritual que no podía explicar. Mientras otros niños jugaban, él se escondía en la capilla familiar. Oraba, lloraba sin saber por qué. Sentía que Dios lo llamaba. ¿Pero hacia dónde? Sus padres tenían planes. Querían que fuera sacerdote de prestigio, quizás obispo algún día, una carrera eclesiástica respetable, cómoda, segura. A los 15 años entró en la orden agustina. Estudió teología, filosofía, escrituras sagradas. Era brillante. Todos lo admiraban, pero su alma seguía herida. Algo faltaba. La vida religiosa de lujo lo ahogaba. Las túnicas finas, las comidas abundantes, los estudios sin sacrificio real. Eso no era lo que su corazón buscaba. Su familia estaba orgullosa. Miren a nuestro Fernando, decían. ¿Qué futuro tiene? Pero Fernando sentía vergüenza, porque dentro de él crecía una sed imposible de calmar. Una necesidad de entrega total, de pobreza verdadera, de dolor si era necesario. Los agustinos no entendían. ¿Por qué no estás contento?, le preguntaban. Tienes todo lo que un religioso necesita. Fernando callaba, oraba en las noches, lágrimas contenidas sobre el libro de Salmos. Señor, ¿qué quieres de mí? Y Dios estaba a punto de responder, pero la respuesta vendría envuelta en sangre, en martirio, en un encuentro que lo rompería por dentro, para reconstruirlo completamente. Lo peor, y lo mejor, estaba por venir. El año 1220 llegó como un trueno silencioso. A las costas de Portugal llegaron 5 franciscanos, jóvenes, pobres, descalzos. Iban camino a Marruecos a predicar el evangelio entre los musulmanes. Sabían que probablemente morirían, y sonreían. Fernando los vio pasar. Algo en su mirada lo destrozó por dentro. Esa era la fe profunda que buscaba, esa entrega sin reservas, ese corazón entregado hasta la muerte. Los franciscanos partieron. Fernando no podía dormir. Oraba, lloraba. Señor, quiero eso, quiero darte todo. Semanas después llegó la noticia. Los 5 habían sido martirizados, decapitados. Sus cuerpos regresaban a Portugal como reliquias sagradas. Fernando besó aquellas cajas de madera, tocó la sangre seca en las vestiduras, y en ese momento, su alma se quebró. Ya no podía seguir en los agustinos. Ya no podía vivir con comodidad mientras otros morían por Cristo. Pidió permiso para salir. Hubo escándalo. Su familia lo llamó loco. ¿Dejar una orden respetable por esos franciscanos pobres? ¿Tú con tu educación? Pero Fernando ya había decidido. Se unió a los franciscanos. Cambió su nombre a Antonio, en honor al santo del desierto.
y pidió una sola cosa: ir a África, ser mártir, morir como aquellos 5 hermanos que habían incendiado su corazón. Le concedieron el permiso. Antonio partió hacia Marruecos, el viento en la cara, el corazón latiendo fuerte. Finalmente iba a cumplir su llamado. Pero Dios tenía otros planes, y esos planes incluían sufrimiento de un tipo que Antonio jamás imaginó. África lo recibió con fuego en la piel y hielo en el alma. El calor era insoportable, la comida escasa, los días largos bajo un sol que quemaba la esperanza. Antonio predicaba con fuerza, pero nadie escuchaba. Las puertas se cerraban, las piedras volaban, y entonces llegó la enfermedad. Primero fue fiebre, después debilidad, luego dolores que lo doblaban en 2. Una enfermedad dolorosa que le consumía el cuerpo como fuego lento. Antonio entendió: no habría martirio glorioso, no habría conversión de multitudes. Solo esto, un lecho de paja, temblando, vomitando, rogando a Dios que le diera fuerzas. ¿Por qué, Señor?, susurraba en la oscuridad. Vine a morir por ti, y muero así, en la cama, enfermo como un cobarde. Los hermanos franciscanos decidieron: debía regresar a Portugal, no serviría de nada que muriera allí. Antonio no podía ni protestar. Lo subieron a un barco, apenas consciente, el sueño roto, la misión perdida, el alma herida más profunda que nunca. Pero en alta mar vino la tormenta. El viento destrozó las velas, las olas golpeaban como puños de gigante. El barco se perdió completamente. Durante días nadie supo dónde estaban. Cuando finalmente tocaron tierra, no era Portugal, era Sicilia, Italia, al otro lado del mundo de donde Antonio quería estar. Bajó del barco tambaleándose, enfermo, perdido, sin dinero, sin contactos, sin fuerzas. Caminó hasta un convento franciscano y tocó la puerta. «Soy hermano Antonio», dijo con voz quebrada. «Necesito refugio». Le abrieron. Lo miraron con lástima. Otro fraile enfermo más. Nadie sabía quién era. Nadie imaginaba qué llevaba dentro. Y Antonio solo quería desaparecer. El convento de Montepaolo era pequeño, olvidado, un lugar donde los franciscanos viejos o enfermos pasaban sus días en silencio. Antonio pidió las tareas más humildes: barrer, lavar platos, limpiar letrinas, servir la comida, fregar pisos de rodillas sobre piedra helada. Los otros hermanos lo veían pasar y apenas lo saludaban. Era solo otro fraile, callado, delgado, nada especial. Antonio no les contó sobre sus estudios. No mencionó que había memorizado las escrituras enteras. No dijo que hablaba latín, portugués, árabe. Calló todo. Se hizo invisible, porque por dentro su alma estaba destrozada. Vine a ser mártir, pensaba mientras lavaba ollas, y terminé de sirviente. Las noches eran peores. En su celda fría de rodillas oraba hasta que le dolían los huesos. Señor, ¿me abandonaste? ¿Todo mi sacrificio fue inútil? Silencio. Solo el viento contra las paredes. Pasaron meses, 1 año, 2 años. Antonio seguía barriendo, seguía callado. La humillación silenciosa se volvió su pan diario. Algunos hermanos ni siquiera sabían su nombre. «Oye tú», le decían, «trae más leña». Él obedecía, siempre obedecía, pero por dentro algo se quebraba lentamente. La duda espiritual crecía como sombra. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si Dios nunca me llamó? ¿Y si toda mi vida fue una ilusión? Una noche, de rodillas en la capilla vacía, lloró sin control. Lágrimas contenidas durante años explotaron. «No sé quién soy», susurró. «No sé para qué sirvo». La vela frente al altar parpadeó. Casi se apagó. Antonio cerró los ojos. Esperaba que Dios le respondiera, pero solo hubo silencio. Un silencio que hablaba, aunque Antonio aún no podía escucharlo. Faltaba poco, muy poco. La prueba espiritual estaba a punto de terminar. Contador, 300 palabras. Cesao 6. La voz que nadie esperaba. Año 1222. Una ordenación sacerdotal en Forli. Sacerdotes de varias órdenes se reunieron. Dominicos, franciscanos, todos importantes, todos preparados. Se suponía que un dominico daría el sermón, pero a último momento se enfermó. Pánico.
Nadie había preparado nada. Los superiores se miraron nerviosos. ¿Quién puede hablar? Alguien señaló al rincón. Ese franciscano callado, ¿no sabe algo? Antonio estaba sentado en la sombra, como siempre, invisible. Hermano Antonio, le dijeron, necesitamos que des unas palabras. Antonio sintió el corazón detenerse. Hacía años que no predicaba, años de silencio, de barrer pisos, de ser nadie. Yo no estoy preparado, murmuró. No importa, di lo que puedas. Antonio se levantó temblando, caminó al frente. Todos lo miraban con lástima. Pobre hombre, pensaban, qué vergüenza va a pasar. Abrió la boca, y lo que salió no era voz humana, era trueno, era luz, era fuego del Espíritu Santo que llevaba años esperando estallar. Antonio habló de las Escrituras como si las hubiera escrito él mismo. Citó a los padres de la Iglesia de memoria. Explicó misterios teológicos con claridad que nadie había escuchado jamás. La sala quedó en silencio absoluto. Algunos lloraban, otros temblaban. Un obispo cayó de rodillas. Cuando Antonio terminó, nadie se movió. Después, el superior franciscano lo tomó del brazo. Hermano, ¿quién eres tú? Antonio no supo qué responder, pero Dios había respondido por él. La noche oscura había terminado. El talento oculto explotó como volcán dormido. San Francisco de Asís mismo escuchó la noticia y escribió: «Me place que enseñes teología a los hermanos». Antonio ya no barría pisos. Ahora, el mundo entero lo esperaba, y él temblaba, porque el verdadero sufrimiento apenas comenzaba. Las plazas no alcanzaban. Cuando Antonio llegaba a una ciudad, las campanas sonaban, la gente dejaba el trabajo, los comerciantes cerraban sus tiendas, las madres cargaban a sus hijos, todos corrían a escucharlo. Miles, a veces 10,000 personas. Predicaba al aire libre porque ninguna iglesia era suficientemente grande. Su voz llegaba hasta el fondo de la multitud, clara, poderosa, llena de luz en la oscuridad que todos llevaban dentro. Hablaba del amor de Dios con lágrimas en los ojos. Explicaba las Escrituras con sencillez que tocaba el corazón más duro. Y cuando contaba parábolas, la gente olvidaba respirar. Usureros devolvían el dinero robado. Prostitutas dejaban la calle. Enemigos se abrazaban llorando. Familias rotas se reconciliaban. Era un renacimiento espiritual vivo, un milagro ambulante. Pero no todos se alegraban. Otros predicadores lo envidiaban. ¿Quién se cree que es?, murmuraban. Solo es un franciscano. Nosotros estudiamos más. Autoridades eclesiásticas lo vigilaban con desconfianza. Habla demasiado de los pobres. Critica a los ricos. Esto puede traer problemas. Antonio sentía la tensión, la persecución sutil, las miradas frías de quienes deberían ser sus hermanos. Y su cuerpo comenzaba a quebrarse. Predicaba horas bajo el sol, caminaba kilómetros entre ciudades, ayunaba para mantener el espíritu fuerte, dormía poco, comía menos. Una noche, después de un sermón agotador, se desplomó. Los hermanos lo cargaron a su celda. Fiebre alta, tos con sangre. «Debe descansar», dijo el médico. Pero a la mañana siguiente, Antonio ya estaba en la plaza, predicando, porque sabía algo que nadie más sabía. Sabía que su tiempo era corto, muy corto, y todavía quedaba mucho por hacer. Contador 300 palabras. Cesao 8. La prueba del rechazo. No todo fue gloria. En Rimini, una ciudad llena de herejes, Antonio llegó a predicar. Preparó su sermón con oración profunda. Salió a la plaza. Nadie vino. Las puertas permanecieron cerradas. Las ventanas también. La plaza vacía como cementerio. Antonio sintió el dolor espiritual más hondo. «Señor, ¿ya no me quieres usar?». Caminó hacia el mar. Se paró en la orilla y comenzó a predicar a los peces. «Ya que los hombres no escuchan», dijo, «ustedes escucharán la palabra de Dios». Y los peces sacaron la cabeza del agua, miles de ellos, en silencio, escuchando. La gente de Rimini vio el milagro desde sus ventanas. Salieron corriendo, cayeron de rodillas. «Perdónanos, Padre Antonio». Pero no siempre terminaba así. En otras ciudades los herejes lo amenazaban. Le enviaban comida envenenada. Antonio la bendijo, y el veneno se volvió inofensivo. Intentaron apuñalarlo en la oscuridad.
Fallaron misteriosamente, pero el rechazo dolía más que cualquier cuchillo. Una noche, solo en su celda, Antonio cayó de rodillas. Dios mío, estoy cansado, tan cansado. La tentación llegó clara. Abandona, vuelve al convento, vuelve a la paz, deja que otros prediquen. Antonio lloró. La lucha interior lo partía en dos. No puedo más, susurró. No tengo fuerzas. Cerró los ojos. Esperó alguna señal, alguna palabra, algo. Y entonces, una luz suave llenó la celda. Antonio levantó la vista, y lo que vio, lo cambió para siempre. Frente a él, sentado en el aire, con una sonrisa que curaba todas las heridas, estaba el niño Jesús, extendiendo sus brazos hacia él. El niño brillaba con luz que no quemaba, luz que acariciaba, luz de consuelo divino. Antonio no podía moverse, no podía hablar, solo lloraba. El niño Jesús se acercó, le tocó la frente, y Antonio sintió paz como nunca antes, una paz que llenaba cada hueco vacío, cada duda, cada miedo. No estás solo, dijo el niño sin palabras. Nunca estuviste solo. Antonio extendió los brazos temblando, y el niño se dejó cargar. Ese momento duró eternidades. El santo con el niño Dios en brazos, lágrimas cayendo sobre esa cabecita de luz, un abrazo que sanaba años de dolor. Cuando la visión terminó, Antonio ya no era el mismo. Salió de esa celda con fortaleza interior que nada podía quebrar. Ya no importaba el rechazo, ya no importaba el cansancio. Había cargado al Salvador del mundo. ¿Qué más necesitaba? Los milagros explotaron. En Toulouse, un hereje desafió a Antonio. Si tu Dios es real, que esta mula hambrienta rechace comida y adore tu hostia consagrada. Antonio aceptó. Trajeron la mula. Llevaba días sin comer. Le pusieron avena frente a ella. Antonio alzó la hostia consagrada. En nombre de Jesucristo, la mula ignoró la comida. Se arrodilló, inclinó la cabeza ante la hostia. Miles de personas vieron el milagro. El hereje se convirtió llorando. En Padua, una mujer había perdido a su hijo ahogado. Antonio oró sobre el cuerpo. El niño abrió los ojos. «Mamá», dijo. La ciudad entera lloró de alegría. Objetos perdidos aparecían. Matrimonios rotos se reconciliaban. Enfermedades imposibles sanaban. Antonio se volvió ejemplo de santidad viva, pero su misión verdadera recién comenzaba, porque Dios no lo llamó solo para hacer milagros, lo llamó para servir. La fama lo seguía a todas partes. Reyes querían conocerlo, obispos lo invitaban. La gente rica le ofrecía casas, comida, honores. Antonio rechazó todo. «No vine para esto», decía suavemente. «Vine para servir a Cristo en los pobres». Se iba a los barrios olvidados, donde vivían los leprosos, los mendigos, las prostitutas, los ladrones. Se sentaba con ellos, comía con ellos, los escuchaba con caridad silenciosa que nadie más les daba. «Padre Antonio», le decía una mujer anciana, «perdí el anillo de mi difunto esposo. Era lo único que me quedaba de él». Antonio oraba. «Señor, ayúdala a encontrarlo». Y la mujer lo encontraba. Siempre. Un campesino perdió sus herramientas, su única forma de trabajar. «San Antonio», rogó, y las herramientas aparecieron donde ya había buscado 1000 veces. La gente comenzó a llamarlo el santo de las cosas perdidas. Pero Antonio sabía la verdad. No encontraba objetos, encontraba esperanza. Cada anillo perdido era una viuda que volvía a sonreír. Cada herramienta encontrada era una familia que podía comer. Dios usaba lo pequeño para mostrar que nada es insignificante para Él. Antonio también se volvió consejero espiritual de parejas, reconciliaba matrimonios, bendecía noviazgos. Por eso después lo llamarían el casamentero. Pero no lo hacía con magia, lo hacía con verdad. El amor verdadero, decía, es humildad, es servir, es perdonar cada día. Las parejas lloraban, se abrazaban, entendían. Antonio vivía lo que predicaba: humildad extrema, misericordia sin límites, corazón entregado a quien más lo necesitaba. Pero su cuerpo ya no resistía. El martirio que tanto buscó en África, lo estaba viviendo ahora, lentamente, dolorosamente, en cada sermón que le quitaba el aliento.
Primavera de 1231. Antonio apenas podía caminar. La enfermedad dolorosa que lo atacó en África regresó con furia, ahora sumada a años de agotamiento. Su cuerpo era pura sombra, tos constante, sangre en el pañuelo, fiebres nocturnas, dolores que lo doblaban. Los hermanos franciscanos le rogaban: «Descansa, Antonio, por favor». Él sonreía débil: «Ya descansaré pronto». Se retiró a un pequeño convento cerca de Padua. Ya no podía predicar en plazas. Su voz se quebraba después de minutos, pero no perdió tiempo. Escribió sermones, cientos de páginas para que futuros sacerdotes tuvieran material. Su conocimiento de las escrituras vertido en tinta mientras las manos le temblaban. «Que mi sufrimiento sirva», decía, «que no se pierda nada». Los hermanos lo visitaban, lo encontraban rezando aún con fiebre alta. «Antonio, estás ardiendo. Descansa. Estoy bien», susurraba. «Solo un poco más». Una tarde de junio, mientras oraba bajo un nogal, Antonio sintió algo romperse dentro. No era dolor, era paz, una paz inmensa que lo llenaba todo. Entendió, había llegado la hora. Los hermanos lo llevaron de regreso al convento, lo acostaron. Antonio sonreía. «Veo cosas hermosas», murmuró. Sus ojos miraban algo que nadie más veía. El superior franciscano le tomó la mano. «Antonio, ¿tienes miedo?». Antonio negó suave. «Toda mi vida busqué morir por Cristo. Ahora entiendo. El verdadero martirio no es la espada rápida, es la entrega diaria, el servicio sin descanso, el amor hasta el final». Cerró los ojos. 13 de junio de 1231. Tenía solo 36 años. Su último suspiro fue una oración: «Veo a mi Señor». Y se fue, en paz, completo, la misión cumplida. Antonio murió. Las campanas de Padua sonaron solas. Los niños en las calles lloraban sin saber por qué. El santo murió. Miles llegaron a su funeral, la ciudad entera vestida de negro, ricos y pobres, todos llorando al hombre que los había amado sin distinción. Los milagros no terminaron, continuaron, se multiplicaron. Una mujer ciega tocó su féretro. Vio por primera vez en años. Un niño paralítico caminó. Objetos perdidos aparecían con solo mencionar su nombre. La iglesia actuó rápido, rarísimo, casi nunca visto. Un año después de su muerte, Antonio fue canonizado. San Antonio de Padua, el proceso de santidad más rápido de la historia hasta ese momento. El Papa declaró: «Este hombre fue verdadero ejemplo de santidad», y la devoción explotó. Se convirtió en patrono de los objetos perdidos, porque encuentra lo que se pierde, porque devuelve la esperanza. Patrono de los matrimonios, el casamentero celestial, porque une corazones con la misma misericordia con que Dios une al hombre consigo mismo. Patrono de los pobres, de los olvidados, de los que sufren en silencio. Hoy, casi 800 años después, millones rezan a San Antonio cada día. San Antonio bendito, algo se me ha perdido. Y no solo buscan objetos, buscan fe profunda perdida, buscan paz en matrimonios rotos, buscan consuelo divino en medio del dolor. Antonio sigue escuchando, desde el cielo, con esa misma sonrisa que tuvo cuando cargó al niño Jesús, el joven portugués que cruzó mares buscando el martirio, el fraile invisible que barría pisos, el predicador que movió multitudes, el santo que nunca dejó de servir. Sigue vivo, en cada oración, en cada milagro cotidiano, en cada cosa perdida que vuelve a casa. Hay pérdidas que duelen más que otras, no solo anillos, no solo llaves. A veces perdemos la fe, perdemos la esperanza, perdemos el rumbo, y en esa oscuridad, una voz suave sigue susurrando: «No estás solo, nunca estuviste solo». Antonio lo aprendió en una celda fría, cuando creía que Dios lo había olvidado, cuando su vida parecía un naufragio sin sentido. Pero Dios nunca olvida, solo espera, prepara, transforma el dolor en luz. El sufrimiento que Antonio vivió no fue castigo, fue preparación. Cada herida se convirtió en puerta para la gracia, cada rechazo en semilla de misericordia, porque los santos no nacen perfectos, nacen rotos, y es en esa ruptura donde Dios entra. Si hoy sientes que perdiste algo importante, si tu corazón está herido, si el camino parece oscuro y sin salida,
Recuerda al joven Fernando, que se hizo Antonio, que se hizo santo, no porque fuera especial, sino porque confió, aun cuando todo parecía perdido, aun cuando el mar lo arrojó donde no quería estar, aun cuando barrió pisos en vez de predicar, confió, y esa confianza lo transformó en luz. Siempre hay esperanza para quien busca a Dios en la oscuridad. Siempre hay un camino, aunque no lo veas todavía. Y siempre, siempre, hay un santo que escucha tu oración, que conoce tu dolor, que te busca como tú lo buscas a él. San Antonio sigue encontrando lo perdido, incluyendo corazones, incluyendo el tuyo.